Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Estamos leyendo el Evangelio según San Marcos y nos encontramos en un pasaje muy interesante. Jesús había anunciado ya por segunda vez que iba a ser entregado a los hombres, que lo iban a matar y que después de 3 días resucitaría. La primera vez que dijo esto, Pedro lo había apartado de los demás discípulos y había intentado disuadirlo, diciendo que eso no podía permitirlo Dios para él. Y Jesús le dijo que él pensaba, Pedro, como el mundo, por eso lo llamó Satanás, porque no pensaba como Dios. Después a la gente que los seguía les dijo cuáles eran las condiciones de su seguimiento. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga detrás de mí. No puede pretender ponerse delante de él como intentó Pedro, queriendo enseñarle a él, porque al maestro había que seguirlo, y Pedro quería poner a Jesús detrás de él para que hiciera lo que Pedro tenía en la cabeza, que le había inspirado a Satanás. Después de esto encontramos que Jesús vuelve a enseñarles con hechos, porque van a un monte alto donde Jesús se transfigura y donde ellos pueden ver anticipado el reino de Dios y entender que deben escuchar a Jesús, porque eso dijo la voz del cielo. Cuando descendieron de aquel monte, venían con las dudas de que si Elías tenía que venir antes, y lo habían visto junto con Moisés. Y ahora, finalmente, que descienden del monte, Jesús libera a un endemoniado, a un jovencito que estaba poseído, y después, junto con los discípulos, continúa caminando. Iban atravesando Galilea. No se nos dice en qué dirección atraviesan Galilea. Ellos van caminando, pero Jesús va delante de ellos y no quiere que nadie sepa de él, de su presencia, porque acudirían inmediatamente a buscar ser curados, a ser liberados de los demonios o su instrucción. Y la razón por la que Jesús quiere mantenerse aislado del público es porque quiere estar en privado enseñando a sus discípulos. Jesús les dice a los discípulos que Él va a ser entregado en manos de los hombres. Y este verbo en voz pasiva tiene varias posibilidades del sujeto. El sujeto puede ser en primer lugar, y debe ser, porque los judíos no mencionaban el nombre de Dios por respeto,
Y cuando se referían a él, hacían un rodeo, refiriéndose a los cielos, al trono de Dios. Y en este caso escuchamos otra manera: atribuir a Dios una acción cuyo efecto recibía alguien, será entregado, significa Dios va a poner en manos de alguien, Dios va a donar, Dios va a entregar a Jesús. Pero también puede significar la acción de los hombres, porque los hombres lo van a entregar unos a otros. Primero será Judas el que lo entregará, luego lo van a capturar los siervos del sumo sacerdote y los soldados romanos, y ellos lo van a entregar a los sumos sacerdotes lo van a entregar a los paganos, y este verbo tiene muchas posibilidades de sujeto de atribución. Lo cierto es que una vez que se llega a la última entrega de Jesús, Jesús será entregado para ser ejecutado y le van a dar muerte, lo van a matar. Y una vez que los seres humanos hayan hecho su máximo, lo peor que se puede hacer a un ser humano, pasados 3 días de la muerte del Hijo del Hombre, que es Jesús, entonces Jesús resucitará. Aquí tenemos una cosa interesante, que es una voz media, y nos hace entender que es una acción que Jesús va a realizar sobre sí mismo. Él se va a levantar con su propio pie de la muerte, va a resucitar. Los discípulos están escuchando las enseñanzas de Jesús, pero no logran entender esas palabras que les está transmitiendo. ¿Y por qué no logran entender esto? Porque muchas cosas ellos no las logran entender hasta mucho después. Recientemente no habían entendido el tema de la multiplicación de los panes, estaban con sus mentes embotadas, y ahora en este caso no logran entender, pero tienen miedo a hacerle preguntas a Jesús, pedirle explicaciones, porque posiblemente también recuerdan que Pedro, que es el más cercano, el más preguntón, el más espontáneo, que intervenía a cada momento, había sido reprendido por Jesús. Pero cuando llegan a Cafarnaúm, no sabemos de qué dirección provenían, pero llegan a la costa del mar de Galilea, y dice este pasaje: una vez en casa. Esto significa que probablemente en la casa donde llegaban los discípulos a descansar y de donde salían, puede ser la casa de Simón Pedro, o hay otra posibilidad de alguien que vivía en Cafarnaúm, que es Mateo. Lo cierto es que ya en el interior de la casa Jesús interroga a los discípulos de qué estaban discutiendo por el camino. Ellos caminaban en fila india, como la conocemos nosotros, y Jesús iba delante de ellos. Posiblemente no se escuchaba todo lo que ellos hablaban, pero algo captaba Jesús, además de que él leía las mentes, sabía sus pensamientos, y ellos guardaron largo silencio como respuesta, y entonces Jesús les demostró que él sabía cuál era su temática de discusión. Ellos habían alegado sobre quién era el más importante de ellos, y un poco puede entenderse porque recientemente Jesús había dejado 9 abajo de la montaña a donde fue, y se había llevado a 3, y esos 3 ya los había llevado también con él a la casa de Jairo cuando resucitó a la niña. Y por eso algo hay de interés de quién es el primero, y Jesús les dice, llamándolos, que si alguno quiere ser el primero, debe ser el último y el servidor de todos. Y entonces toma un niño y lo pone en medio de ellos, lo abraza y les dice que quien reciba a un niño como ese en nombre de Jesús, lo recibe a él, recibe al que lo ha enviado y recibe al niño. Esta enseñanza es importante porque en el Evangelio nosotros vemos que los niños requieren atenciones y cuidados. Jairo vino a pedir ayuda para su hija, el papá del epiléptico también, la mamá de la niña sirofenicia poseída igual. El tema es que un niño requiere atenciones y cuidados, hay que estar al servicio de él, y este es uno de los modelos de servicio abnegados sin otro interés, y haciéndose así servidores
se llega a obtener el primer lugar en el reino.